Sangre salía de mis dedos. Y yo solo seguía viendo esos cristales rotos rojizos y con olor a alcohol. Comencé a apretar mis dientes y a balbucear pedazos de insultos. Hasta que otro pequeño vaso pasó por la barra suavemente y se detuvo justo enfrente de mí. El líquido era morado pero de un tono muy oscuro, casi negro. Volté a mi izquierda, justo del lado donde había venido ese otro vaso. Y a mi lado, justo a 2 banquillos de distancia, estaba un hombre con chamarra marrón y en las esquinas de ella piel de borrego. Realmente esa chamarra se veía muy cálida. El hombre traía puesto encima un casco rojo un poco rayado con el visor polarizado. Me saludaba con la mano y decía: nadie debe quedarse sin su trago después de un día pesado. El hombre tenía en su mano una botella de vino abierta y un vaso pequeño igual al que me dio. En mi pueblo decían que una buena bebida es mejor que una mujer. No te regaña, no te contradice, es delgada y deliciosa, prefiere no meterse en tus problemas y por supuesto, no habla. Decía el hombre del casco. Luego se comenzó a reír. Yo solo lo ignoré, volteé a ver en otra dirección. Aunque algo en él se me hacía familiar. Estoy seguro que ese casco lo había visto antes. En algún otro lugar. El hombre se acercó más a mí. Solo había un banco de distancia. El hombre decía: ¿sabes cómo conseguí este casco? Fue a unos 180 kilómetros de aquí. Su antiguo dueño era un idiota. Literalmente. Hablaba como un retrasado mental. Yo le dije que quería su casco, pero él se negaba. Me quería dar otro casco que él cargaba. Uno un poco igual. Rojo y con las palabras Cordero detrás. Solo que estaba casi partido por la mitad de manera horizontal. Sangre salía del casco y creo que pedazos de piel. Él quería darme ese casco horrendo. Pero no, yo quería el que estaba en buenas condiciones. Y él se seguía negando. Así que lo tuve que hacer pedazos. Aunque debo admitir que no fue fácil. El imbécil era muy fuerte y musculoso, era como enfrentar a un toro. Sí. Aún tengo las cicatrices. Pero al fin y al cabo, pasó lo que tenía que pasar. Le volé los intestinos. Sí, eso hice, y aquí está mi premio. Lindo, ¿no? Es rojo. El color de la pasión. Soy un hombre de guerra. Solo estoy aquí para matar. Y puedo ver en tus ojos que tú también. No es así. Volté a verlo. Y le dije con mi voz falsa: escucha, no estoy interesado en conversar con nadie. No quiero amistad con nadie. Así que bebe tu trago y lárgate. El sujeto saltó el último banco casi estando pegado a mí. Decía: ¿sabes? Me recuerdas a un hermanito que tuve. Era impetuoso. Le gustaba retar a todo el mundo. Era todo un hombre, no le temía a nadie. Duro, no aceptaba la ayuda de nadie ni su amistad. Si crees que me engañas con esos vendajes, estás loco. Es obvio que no tienes ni 17 años. No vas a durar ni un minuto aquí si sigues con esa actitud. Deja de hacerte el rudo y vete de aquí. Entonces fue cuando me harté de él. Tomé uno de los pedazos de vidrio rápidamente y lo coloqué cerca de su garganta. Escucha, imbécil, no soy un niño al que puedas asustar. No me interesa tus problemas, no me interesa lo que digas, no me interesa tu vida. Así que lárgate por donde viniste. El hombre comenzó a reírse. Decía: ¿sabes? Si fueras un adulto, ya te hubiera matado. Pero creo que justo esto es lo que quería provocar. Se nota que eres valiente, fuerte y muy imbécil. ¿Cómo sabes que el vidrio es lo bastante afilado como para cortar mi cuello? ¿Cómo sabes que no fallarás? ¿Cómo sabes que tienes la fuerza para rebanar un cuello? Entonces tomé el pedazo de vidrio y lo encajé justo en el espacio de 2 de sus dedos. No lo dañé. Solo lo asusté un poco, para mostrarle que estoy hablando en serio. Tomé mi mochila y me retiré del lugar. Aunque el hombre del casco comenzó a seguirme. Varias veces intenté alejarme de él mientras caminaba por diferentes direcciones buscando la salida. El chico repetía las palabras. Espera, solo quiero hablar, no tengo malas intenciones. Solo escucha.
Deje de avanzar por un segundo para escucharlo. El hombre por fin me alcanzó. Y decía: escucha, no tengo planeado pelear contigo ni nada. Solo veo que tú no eres común, lo noto. Veo en tus ojos ese odio que tienes. Puedo ver que ya estás harto, que te han atacado sin parar igual que a mí. Lo puedo ver bien. Escondes tu rostro por eso, porque la sangre que está en tus manos, tiene varios seguidores, varias personas que quisieran matarte. Tú y yo ya no somos aceptados en este mundo. Así que pienso que deberíamos unirnos. Ya sabes, yo cuido tu espalda y tú cuidas la mía. A lo que seguí con mi voz falsa: no me interesa tu propuesta, puedo cuidarme solo. Siempre lo he hecho. Tú solo me retrasarás más. Todos lo han hecho. Y puedo ver muy bien por qué sigues vivo. Solo te aprovechas del más débil. No has estado en una batalla de verdad. No eres nada. No eres nadie. El hombre cerró sus puños. Y decía, que él sabía muy bien lo que era el mundo de allá afuera, que no fue la suerte lo que lo mantuvo vivo, sino su instinto de asesinar. Que podía probarlo en cualquier lugar. El chico del casco señaló a un grupo de hombres que formaban un círculo. Él decía: te probaré cuán sádico soy. En el reto de la comida. En el reto de la comida, llegamos hasta un lugar peculiar. Un círculo formado de puros hombres con experiencia en los combates. Entramos en el círculo. Se suponía que el chico del casco estaba haciendo equipo conmigo, así que no tendría que golpearlo a él ni él a mí. El resto de los participantes comenzaban a estirarse y a calentar sus músculos. Se veían bastante peligrosos, la verdad. Pero no eran más que perros ladradores. Un hombre muy avejentado en silla de ruedas anunció el alimento por el cual pelearíamos. Una caja entera llena de chocolates. Los hombres comenzaban a sonreír al saber el premio. El chico del casco me decía que procurara no estorbarle. A lo que yo comencé a reír. Luego comenzó a ahorcar con sus piernas al último hombre. El que había golpeado en el suelo. Este hombre, por más que golpeaba al chico del casco, este no lo soltaba. Poco a poco comenzó a tornarse morado y dejar de respirar. Este juego solo se trata de dejar inconsciente al otro. No de pelear hasta el agotamiento, parece que los demás no lo entienden. El chico del casco lo soltó. Y el hombre comenzó a toser sin parar, pero ya no podía siquiera levantarse. El hombre del casco se levantó. Y de sus puños comenzó a gotear la sangre de los que había golpeado. Su casco se mostraba lleno de más rayaduras por el concreto y él comenzaba a respirar de una forma no humana. Es por eso que siempre llevo casco, decía él. Ya ningún otro participante se movía. Solo quedábamos él y yo. Comencé a mirarlo. No quería enfrentarlo. Si es que acaso se me había pasado alguna regla. ¿O acaso los equipos solo pelean hasta el final? No sentía miedo. Pero no quería enfrentarlo. No después de ver la forma en la que peleaba. Él comenzó a levantar sus puños para ponerse en guardia. Y yo hice lo mismo. Pero de inmediato se escuchó una voz grave que gritaba: y los ganadores son los imbéciles sin rostro. Y todos los demás hombres que formaban el círculo comenzaron a gritar de felicidad. Como festejando. Se notaban felices por haber visto la pelea. Festejaban, destapaban sus cervezas agitadas y lanzaban la espuma a todas direcciones. El hombre del casco levantaba sus brazos y gritaba: soy el ganador, nenas, y no lo olviden. Solo eran una bola de idiotas, haciendo nada más que estupideces. Al darnos el premio, nos retiramos del círculo y salimos de la multitud. Nos dirigimos hacia el área central de nuevo. Justo donde estaba la tarima. Solo para poder repartirnos el botín. El hombre había tomado una mochila que estaba guardada debajo de la tarima. Dentro de ella, estaba todo su equipo de sobrevivencia. Dentro de la mochila estaban 4 escopetas recortadas, una Magnum y 2 camisas, una roja y una negra. Al parecer era todo lo que él necesitaba. Solo hacíamos lo mismo. Repartíamos los chocolates en formas iguales. Y con eso me refiero.
A que yo sacaba uno y lo colocaba en mi mochila, después él hacía lo mismo y así continuábamos hasta que la caja estuviera vacía. Habíamos hecho un trato él y yo. Conforme cada quien tomara un chocolate, el otro respondería una pregunta. No me interesa dar información. A no ser que yo consiga información también. Por esa razón acepté el trato. Él era quien comenzaba. Me preguntaba, ¿qué era lo que yo hacía aquí? Y yo respondía cortante. Busco a alguien, eso es todo. Mi pregunta a él fue, si el hombre de barba y cabello largo de la tarima era el líder de todo este grupo. A lo que él respondía que no. Aunque ese hombre era el segundo al mando, no tenía mucho control sobre todos. Solo era la mano derecha del verdadero líder. El hombre del casco tomó un chocolate y preguntó. Si acaso ya conocía a Insanity. A lo que respondí, que sí, pero había conocido a un Insanity más distinto, con menos miembros en una ciudad lejana a esta. Mi pregunta al hombre del casco era por qué la gente se refugiaba en este lugar. Él me respondió. Que era porque la estructura del lugar era un poco antigua basada en el diseño de palafitos, por lo tanto lograba aguantar mucho peso sin mucho esfuerzo en el esqueleto metálico. Los misiles de las bombardas al chocar contra este lugar, causaban un gran daño, pero este se repartía equitativamente en toda la estructura. Esto hacía que el lugar aguantara mucho más que otros edificios ante los misiles que caían, por esa razón la gente se refugiaba en este lugar, porque es el que más resiste. Entonces él me preguntó, si acaso yo tenía un grupo. Mi respuesta fue que sí, o que al menos, lo tuve. Luego pregunté, ¿por qué sacrificaban personas en la tarima? El hombre del casco respondía, que era una forma de controlar a las masas. Pues debido a que Insanity no era un grupo del cual se obtuviera mucho provecho. Ni siquiera controla la mitad de la ciudad y eso hace enojar a muchos de los miembros manteniendo la tensión y estrés. Como una persona que no admite sus errores. Insanity necesita a alguien a quien culpar. Y esos son los elegidos cada día para ser sacrificados en nombre de Insanity. Así que esa es la razón por la cual matan tantas personas, para mantener contentos a los miembros del caballo desbocado. Me había sorprendido bastante el saber que sacrificaban personas cada día, me sorprende que haya tantos miembros aún. El hombre del casco se notó interrumpido y no pudo darme más información debido a que toda la gente a nuestro alrededor se movilizaba. Salían de entre los otros pasillos y sectores. Se movían directo hacia la tarima de nuevo. El hombre del casco los miraba, o al menos eso creo yo, no puedo verlo bien por el casco. Pero dejo de hablar por esa razón. El hombre se levantó y comenzó a seguirlos. No sabía por qué la gente se movía como un rebaño. Solo susurraban. Pasará de nuevo. ¿Quiénes son esta vez? ¿Cuántos serán? Hay una nueva. Repetían esas palabras. Y comenzó a intrigarme. Todos iban en dirección a la tarima, incluyendo al hombre del casco. Parecía como si una fuerza mística los jalara a todos. Al fondo se escuchaba una voz grave y fuerte. Hermanos, hermanas. Vengan, acérquense. Hay nuevos candidatos este día. El hombre del casco se abría paso entre la multitud mientras me decía. Ven, sígueme. Sucede de nuevo. ¿A qué te refieres? Comencé a abrirme paso entre la multitud de la misma manera. La gente estorbaba bastante y se quedaba atontada sin moverse. Algunos saltaban intentando ver. Otros parecían sufrir alguna especie de retraso mental severo, pues no se movían y se quedaban con cara de estúpidos. Entre más me abría paso, más llamaba la atención. Escuché como algunas personas se quedaban sin aliento al ver mi vestimenta. Muchos me reconocían y susurraban. Es él. Una y otra vez lo decían. Pero seguía avanzando sin reaccionar a nada. Estaba faltando a mis reglas de no llamar la atención solo porque quería saber de qué hablaba el hombre del casco. Comencé a escuchar cada vez más fuerte esa voz que solo gritaba acerca de los traidores a la causa. De los desertores y renegados. De las mujeres infieles al caballo desbocado. Escuchaba sus pasos retumbantes sobre las tablas de la tarima y veía al frente al hombre del casco. Estaba en la primera fila. Justo enfrente de la tarima. Me hacía una señal con la mano para que me acercara. Y eso hice.
Los guardias alrededor reaccionaron y me apuntaron con sus armas. Pero justo en ese instante el hombre del casco saltó a la tarima y apuntó con una escopeta recortada en cada mano a los guardias. Él decía: no importa en qué dirección estén. Mis perdigones los herirán, hagan lo que hagan. Jamás creí que alguien como él me seguiría a una locura como esta. Pero si la suerte estaba de mi lado no iba a negarme a ella. Ya estaba metido en un problema, así que no daría marcha atrás. Yo le dije al hombre del casco que se mantuviera atento por si intentaban dispararnos. Mire a la chica de los ojos brillantes. Ella me miraba decepcionada. No aguante más. Los vendajes se caían. Salté a través de la puerta y el hombre del casco siguió tras de mí. Cuando por fin habíamos salido los dos, la puerta se cerró fuertemente dejando un sonido retumbante que anunciaba que todo había empezado. El hombre del casco decía que esto no le daba buena espina. Pero ya no podíamos dar marcha atrás. Estábamos solos ahora. En las afueras de la salvaje ciudad. En busca de la decisión correcta. El hombre del casco decía que al parecer no éramos tan iguales como él creía. Pues él jamás hubiera hecho algo tan estúpido. Mientras me adentraba en el hotel, yo le decía que si eso le molestaba entonces era libre de irse. Pues al fin y al cabo, no es como si lo necesitara. El hombre del casco se asomó por una ventana cercana. Y preguntaba si acaso iríamos por ese hombre, para salvar a una niña que no conocemos. Y yo volví a responder: no lo sé. ¿Qué sería lo correcto? ¿Huir y dejarla morir? ¿O traer lo prometido y correr el riesgo de morir nosotros? El hombre solo encogía sus hombros. Como si la decisión que se tomara no le importara de cualquier manera. Él decía: haz lo que tú creas correcto. Tú nos metiste en esto. Tú debes decidir qué debemos hacer. Al fin y al cabo, no es como si nuestras vidas tuvieran algo mejor que hacer. Aún sigo sin estar seguro si puedo morir. Pues nadie ha logrado matarme y jamás he probado la muerte. Realmente. No creo morir por buscar a un simple líder de un grupo y tampoco creo morir si buscamos huir de este lugar. Sea lo que sea. Estaré contigo. Siempre y cuando me dejes matar a unos cuantos. No sé por qué. Pero lo que el hombre del casco decía me hacía sonreír. Era como si nada le importara. Como si supiera muy bien quién soy y qué es lo que he hecho. Pero aún así, eso no le importa. A lo que le pregunté: ¿por qué actuaba como si me conociera de toda la vida? ¿Por qué me seguía? ¿Por qué quería unirse a mí? ¿Por qué tanta obsesión por ayudarme? Si no llevamos ni una hora de conocernos. El hombre del casco comenzó a mirar hacia la ciudad. Me decía que hay cosas en su vida que necesita cumplir antes de que llegue el gran final. Que sus objetivos son suyos y no tiene por qué contárselos a nadie más. Al fin y al cabo, hablar no sirve de nada. Me decía que no tenía por qué preocuparme o por qué preguntar. Yo le recordaba a alguien. Y eso era todo. Él me seguiría y me ayudaría. Pero con la condición de que le dejara matar. Decía que él tenía una enfermedad especial. Que no le permite estar cuerdo si no mata a alguien cada día. Aunque puede controlarla, entre más tiempo pasa, más odio siente. Y al verme, sentía que yo era igual en ese aspecto. Y al ver eso, sabía que se podía sentir bien estando con un asesino igual a él. A veces, los tiburones actúan en equipo para poder comer de los cardúmenes. Él se uniría a mí, porque sabía que yo podía conseguirle las situaciones en las que pudiera matar siempre. Eso era todo. Él iba a ayudarme, sin dudar. No había más. Actuaba así conmigo, porque se sentía en familia. Y no va a dejar de hacerlo. Lo dijo fuertemente. Voy a ayudarte. No tienes que preguntar el por qué. Solo acéptalo. Voy a ayudarte. Así que cállate y disfrútalo. No había más preguntas. Él no iba a decirme nada. Solo ayudar. Eso era confortable. Aunque el hecho de no saber nada de él, era algo que me inquietaba. Mas sin embargo, él tampoco sabía nada de mí. Por lo tanto era un trato perfecto. Él no hace preguntas y yo tampoco. Así que extendí mi mano diciendo:
Me parece bien tu trato, siempre y cuando no mates a quien yo te diga. El hombre del casco aceptó el trato. Dimos un apretón de manos para formalizarlo. Aceptaré tu ayuda y tus peticiones de pago, dije. Y él respondió. Aceptaré no matar a quien tú me digas y daré mi ayuda, mientras me consigas algo que matar. Por último le pregunté su nombre. Y él se quedó unos segundos callado. Y luego respondió. Red. Mi nombre es Red. Es un gusto, Red. Mi nombre es Jonathan. A lo que él respondió. Lo sé. Entonces Red me decía que yo era un idiota. Me preguntaba si acaso aparte de esa estúpida acción no tenía yo algún plan. O algo para no morir si es que volvemos. Entonces, mientras saltábamos entre las cornisas siguiendo a los no muertos, conté mi plan. Primero, encontraremos al líder de Bandera Negra y lo traeremos con Insanity, ya sea muerto, vivo, a la fuerza o bajo su propia decisión. Como sea, no soy una persona que le guste mucho hablar democráticamente. Así que no creo que sea por las buenas. Después de llevarlo con Insanity, dejaremos que todo se vuelva un tumulto, donde todos estén distraídos porque ese hombre esté entre ellos. Entonces, tomaremos nuestra ventaja. Después de liberar a la chica, robaremos uno de los vehículos voladores y huiremos de esta ciudad, o al menos iremos a un lugar más seguro. Y robaremos un vehículo más grande. Red preguntaba, ¿cuál era ese vehículo más grande? Y yo respondí. El Itochi. Comencé a contarle a Red sobre todo lo que sabía de Puño de Oro. Mi experiencia dentro de ese bando y cómo fue que me uní a él, descartando por completo a Selene, Cedric y Kelly. Hablé acerca del Itochi y de Duncan. Red me había dicho que Puño de Oro era el dominador de la parte sur de la ciudad y un poco del oeste. Mas sin embargo, Puño de Oro era un grupo muy poco violento. A pesar de tener tanta fuerza, armas y vehículos a su mando incluyendo gente. Nunca ataca si no es necesario. Aunque nadie había escuchado jamás hablar de Duncan, pero sí del Itochi. Me decía que sería muy difícil encontrarlo, o al menos entrar en Puño de Oro fácilmente y robar el Itochi sin salir herido. Pero a unos cuantos kilómetros de aquí, existe un edificio de gran tamaño llamado el Canario Rosa. Es una especie de bar, donde el espacio es neutral. Todos los bandos pueden ir allí sin problemas de ataques ni riñas. Robaremos el Itochi. Ese será mi cobro a Puño de Oro por dejarme atrás. Y luego de eso seguiremos el camino que la vida nos ha puesto. Y lo haremos ya. Quieras o no. Es lo correcto y aceptaste el trato. Red hacía su rabieta pateando una pared y completamente molesto me dijo. Está bien, te ayudaré a salvar a tu princesita. Pero la próxima vez que hagas algo estúpido avísame y cuéntame el plan antes de que saltes como el estúpido niño héroe. Volvimos a tomar nuestro camino hacia la iglesia. Le dije a Red. No creo que te reconforte el saber que este plan lo acabo de idear justo en este momento. Pues al fin y al cabo, mis planes siempre son al último segundo. Red decía que eso no le sorprendía. Pues él era igual. El cual había esparcido en círculo para que estos movieran de esta manera alrededor de la iglesia. Trucos baratos, decía Red. Él insistía que también podría hacerlo si tuviera tiempo. Que no me dejara influenciar. Solo eran trucos. Red se aferraba a la realidad con todo su ser. No había forma alguna de explicarlo, podría ser un truco, o algo más. En lo que había que enfocarnos, era en cómo pasar por encima de los zombies. Cómo entrar sin llamar su atención. Debíamos pensar más allá de lo que podíamos ver. Comenzamos saltando desde la cornisa del edificio destruido. Saltamos hacia un poste de luz que aún poseía sus cables de alta tensión. Por suerte, los rumores sobre la pérdida de electricidad eran verdad. Comenzamos a colgarnos de ellos. Red iba al frente y yo por atrás. Aunque los cables no paraban de temblar conforme avanzábamos colgados en ellos. Era incluso más difícil que aquella vez que lo hice en el casino. Estos cables eran un poco resbalosos por el ambiente frío.
y se movían de forma más violenta porque Red era mucho más pesado que yo, además que no se movía lentamente, era muy violento al avanzar. Incluso parecía tener miedo a caer. Y refunfuñaba. Decía que no podía ser posible que hiciéramos algo así. Que incluso hubiera sido más fácil simplemente matar a los zombies y entrar sin preguntar. Que él odiaba las alturas y que odiaba más las caídas. Estábamos a al menos 5 metros del suelo. Movernos de cabeza, hacia el frente y colgados de un simple cable era mucho más complicado. Y más que no nos movíamos coordinadamente, esto hacía que el cable temblara de forma muy violenta. Incluso se escuchaba el tronar del plástico que cubría el cable. Sí. Debo admitir que este no ha sido de mis mejores planes. Pero ya no tenemos tiempo. Tenemos que entrar ya a esa iglesia lo antes posible. Si el día acaba antes de llegar a ese hombre, nuestro plan acabará y nos quedaremos en esta ciudad por siempre. Ya habíamos avanzado algunos metros de distancia del edificio destruido. Podía ver el pavimento desde lo alto. Más adelante estaban los zombies gruñendo. Sentía como mis brazos dejaban de dar fuerza para aguantar mi cuerpo. Mis piernas cruzadas atrapando el cable para asegurarme a la vida. Se sentían cortadas por el cable afilado con el frío, y la fuerza de gravedad que me empujaba hacia el piso. Un dolor insoportable por tener que aguantar mi propio cuerpo para que este no cayese directo al asfalto enfrente de los zombies. Más el maldito movimiento súbito hacia los lados, causado por el brusco avanzar de Red. Y para aumentar el mal humor, sus malditos comentarios dudosos de lo que hacíamos. Decía que no podía ser posible que estos cables tan delgados pudieran aguantar nuestro peso sin romperse. A lo que tuve que responderle. Son cables de alta tensión, están hechos para aguantar grandes cantidades de electricidad pasando por ellos. Eso más la resistencia que deben tener a las tormentas, ventarrones y calor intenso. Es algo hecho para durar y resistir. La fuerza de la electricidad que pasa por un simple conector es mucho más pesada que tú. Si no pudieran aguantarnos, no servirían de nada los cables, idiota. Pero si sigues moviéndote como un chimpancé emborrachado, entonces sí se romperá. Así que deja de quejarte. Avanza, muévete menos brusco y llega rápido al otro extremo. Red comenzó a hablar mucho más rápido pero refunfuñando. Decía. Mírame ahora. Un hombre tan importante y guapo como yo, recibiendo órdenes de un niño que se cuelga de un cable. Debí terminar la universidad. Decía mientras avanzaba. Entre más avanzábamos, más temblaba el cable. Pasamos como 3 intersecciones entre los postes que rodeaban la iglesia y por unos momentos creímos que solo la rodearíamos, hasta que por fin en una de las intersecciones el cable pasaba por en medio de la iglesia, cerca de los arcos de concreto. Pero al avanzar, la madera del poste comenzaba a crujir. Y el cable comenzó a vibrar de una forma extraña. Sonaba como un celular en modo vibrador cuando es colocado en una superficie de madera. Mi cabello comenzaba a erizarse. Y nos pusimos a avanzar más rápido. La electricidad volvía. No puedo describir la sensación. Es algo que pasa por todo el cuerpo y lo hace moverse de una forma lenta, como tener rocas dentro de las articulaciones, molesta, mas no dolorosa. Pero causa tensión y pánico al pasar por todo el cuerpo. Puedo sentir mi corazón, mis riñones, mi cerebro pulsando y la punta de mis dedos como si tuviera pegamento en ellos. Luego la tensión aumentaba más. Ya no era más vibración. Comenzaba a ser algo parecido a las agujas en la piel que entraban y salían. Me era casi imposible mover los brazos o tan solo abrir las manos. Y se sentía cada vez más fuerte en mi ser. Tenía que apretar los dientes para no gritar. Me sentía en un infierno total. Y Red se sentía igual. Avanzábamos solo porque queríamos vivir. La electricidad pasando por nuestros huesos. La vibración y el miedo de sufrir un infarto y caer al suelo lleno de zombies. Estábamos a pocos centímetros. Una canción sonaba en mi cabeza. Así que me moví olvidando el dolor. Con las fuerzas de mis manos, aun con toda esa corriente eléctrica en mi ser. Arranqué de un solo movimiento el cable partiéndolo. Recibí una descarga de 2 segundos. Al partirse, fuimos columpiados directo a uno de los arcos de concreto. Me solté del cable debido a que mi cuerpo ya no respondía por la electricidad.
Pero, justo cuando me solté, una mano me sostenía de la pierna. Era Red, quien se aferraba a una saliente del arco. Habíamos llegado a nuestro destino. Ambos temblábamos por la descarga. Pero Red no me soltó en ningún momento. Tal vez él y yo no lo sabíamos. Pero justo ese día, Red y yo nos habíamos convertido en los mejores amigos. Amigos, que no saben nada uno del otro. Cuando recupere el control de mi cuerpo, Red me lanzó cerca de otra saliente para que me sostuviera. Ya estábamos colgados de los arcos de concreto, con el cuerpo un poco quemado por dentro y algunos impulsos eléctricos en los músculos. Casi no podíamos completar una frase. Tartamudeábamos por los achaques de la electricidad. Aunque no podíamos dejar de carcajear por lo extraño que se sentía. Al fin y al cabo lo habíamos logrado. Habíamos llegado hasta el objetivo. Así que bajamos un poco la altura en la que estábamos y saltamos directo al patio donde estaban todos. Caímos de pie directo al suelo causando un gran ruido por el impacto con el suelo. La gente volteó directo a vernos. Red preguntaba gritando. Bien. Ahora díganos. ¿Dónde está su líder? Las personas a nuestro alrededor se notaban anonadadas. No hablaban, solo estaba su rostro de sorpresa. Y el padre nos miraba detenidamente sin tener una sola emoción puesta en su rostro. Se acercó a nosotros a una distancia prudente. Exclamaba. Todos somos bienvenidos en la casa de Dios. Y ustedes, hermanos, son bienvenidos. Si muestran amor ante nuestro Dios. Díganme. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Red no tenía idea de qué hablaba este padre. Parecía alguna treta o algo así. Como si hiciera tiempo para que alguien más llegara. Red gritaba que no responderíamos ninguna pregunta, sino que ellos iban a responder nuestras preguntas. Las personas murmuraban a nuestro alrededor. Las palabras. ¿Cómo entraron? ¿Quiénes son ellos? Y, deberían mostrar más respeto. Se repetían constantemente a nuestro alrededor. Y Red comenzaba a quedarse sin paciencia. Él preguntaba. ¿Quién era el líder de este grupo? Pero el mundo a nuestro alrededor seguía murmurando. El padre miraba a sus subordinados un poco inquieto o inseguro. El padre respondió con otra pregunta. ¿Tienen la respuesta? Red se notaba más molesto. Respondía. ¿Cuál respuesta? Estúpido padre. Nosotros no responderemos nada. Solo lo preguntaré una vez más. ¿Quién es el líder de este grupo? El padre no mostraba emociones en su rostro de nuevo y no respondía nada. Red tampoco dijo nada más. Pasaron 3 segundos en los que el silencio lo invadía todo y había una gran tensión en el ambiente. Red comenzaba a bajar sus manos y a dirigirlas hacia sus escopetas. Así que tuve que actuar. Muy en el fondo, sabía a qué habíamos venido nosotros. Red comenzó a tomar la palabra. Su voz fuerte y llena de furia. Hemos sobrevivido a miles de cosas que han sucedido a lo largo del tiempo. Hemos peleado en esta ciudad por nuestras vidas. Sangre inocente se ha derramado en muchas ocasiones. Soldados mataban a miles de personas sin decir el porqué. Hemos perdido familiares, amigos, amores. Las balas se han convertido en nuestra lluvia. Uno no puede dormir tranquilo, sin el temor a morir en sus sueños. Y aún así, seguimos viviendo. Seguimos adelante. Avanzamos con la frente en alto. El amor, la paz. No existen ya. Inocentes que padecen tu arrogancia y necedad. Si Dios existe, ¿cómo es que deja que todo esto suceda? Les vendes la imagen de un hombre invisible inexistente. Les inculcas en su mente que una fuerza divina de la nada hará justicia por todo lo sucedido. Solo porque así lo quieres. Que algo actuara para que tú no actúes, que aún hay esperanza en un mundo que poco a poco es destrozado desde adentro. Y aún así sigues hablando sobre el amor del hombre. Sobre que hay un Dios arriba que todo lo ve y todo lo sabe y que nos ama a todos y dará justicia, dándoles un hermoso lugar para aquellos que creen en él y para los que no. Les espera un gran infierno.
Que puedes creer en la nada misma y ella haga lo imposible por complacerte. El mundo no es así. Nada va a ayudarnos. Nada vendrá del cielo a salvar a los enfermos, a cuidar de los débiles, a amar a todo el mundo, a darles un mundo lleno de paz y amor. Dios se inventó para darle fuerza a los débiles, para hacer que el débil no se junte entre más débiles para atacar al fuerte, para que la gente no tomara justicia por sí misma, para que el mundo entero no actuara por sí mismo. Para que así pudiera seguir siendo una mierda. La religión se inventó con el fin de hacer más imbécil al imbécil. Les vendes una idea de paz y amor para que no actúen y te den lo que quieres. Les vendes patrañas y de esas ya hay muchas. Tu Dios murió hace mucho. Las personas a nuestro alrededor comenzaban a dudar por unos segundos, estaban sorprendidas por las palabras de Red. No sé si estaban sorprendidas, porque creían que tenía razón o porque lo creían un blasfemo. Red apretaba sus puños. Como si el hablar de Dios fuera algo que le causara una gran furia. Al fin y al cabo, las personas que pierden algo que amaban, culpan a Dios y luego dejan de creer en él. El padre comenzó a calmar a todos. Decía: tranquilos, hermanas, hermanos. Este invitado solo es alguien que se niega a ver a Dios. Solo porque ha sufrido bastante. Culpas a Dios por la pérdida de tu hermano, ¿no es así? Red retrocedió un poco al escuchar esa pregunta y dejó de hablar. Lo siento, él se ha llevado ya su vida. Pero no sufre más. Dios nos da fuerza, paz, amor, poder. Para enfrentar el mal. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Red bajaba poco a poco sus manos. El padre seguía esperando la respuesta. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Porque debemos capturarlo. Raudamente Red tomó una de sus escopetas recortadas, y tomándola con una sola mano apuntó al padre directamente y disparó. Pero en cuanto los perdigones botaron directamente hacia el padre, este los esquivó en un solo segundo como deslizándose en el piso cual patinador. Pero su velocidad fue descomunal, se movía mucho más rápido que yo cuando entro en modo histeria, incluso para mis ojos era muy difícil verlo moverse. Como si una fuerza invisible lo hubiera empujado o movido en otra dirección donde los perdigones no lo hirieran. Esto era algo mucho más allá de una simple velocidad, esto fue una actividad paranormal. Incluso pude ver cómo los perdigones que estaban a punto de incrustarse en la piel de las personas cercanas al padre. El crucifijo de metal en el cuello del padre, se movió como si el viento lo manipulara y los perdigones que se incrustarían en los inocentes fueron directamente al crucifijo. Como si este fuera un imán muy potente. Los perdigones se pegaron al crucifijo y luego rebotaron cayendo al piso como si simplemente fueran pedazos de papel. Logré escuchar cómo los perdigones chocaron con el crucifijo metálico. Ese disparo fue certero. Era imposible que algo así pudiera ser esquivado. Era imposible, pero aún así pasó. En el solo segundo de la acción del disparo, todo lo que te describo, fue lo que sucedió. Algo inexplicable, no sé cómo ni por qué, pero así sucedió. Una ráfaga de balas chocaron juntas contra un simple y pequeño artefacto de metal. Y nadie salió herido, ni el padre, ni los creyentes. El disparo de Red fue fallido. Y el padre seguía como si nada. Su rostro sin emoción continuo. Nos miraba fijamente. ¿Qué mierda estaba pasando? En cuanto Red detectó que comencé a sorprenderme. Empezó a explicar lo que pasaba. Me decía que no me dejara engañar y mantuviera la cordura. Que era muy seguro que su crucifijo fuera un imán muy potente o algún artefacto que lanzaba una onda magnética impulsiva y expulsiva al contacto de él a velocidad o activada por el mismo padre. Y que la suela de sus zapatos podía ser en extremo liza, lo cual le permitía moverse rápido. Red se forzaba en intentar explicar lo inexplicable para mantenerse en la cordura y la realidad en todo momento. Pero aún así, muy en el fondo, Red se sentía nervioso al ver tal acción. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a entrar en pánico al escuchar el disparo de Red. Comenzaban a correr en muchas direcciones intentando escapar. Algunos hombres que eran valientes comenzaban a ponerse en guardia para pelear con nosotros. Ignoraban por completo lo delicada de la situación, querían defender al padre aunque perdieran la vida en ello.
aun viendo que estábamos armados. Se acercaban poco a poco esperando poder golpearnos. Simples idiotas con delirios de héroes. Y con una sola palabra. El padre los detuvo a todos. Un grito altisonante que decía: ¡alto! La gente a nuestro alrededor dejó de actuar descontroladamente, se calmaron de inmediato. La palabra del padre era ley. La gente volvió a sus posiciones como espectadores, justo detrás del padre. Nos miró seriamente y dijo: al parecer el asunto es conmigo. Y puedo ver que ustedes no son creyentes. Y como se niegan a ver el poder de Dios, tendré que caer en la penosa necesidad de mostrarles. Ahora, sean testigos del poder de Dios. El padre extendió sus brazos y sus manos apuntaban al cielo. Comenzó a dar un paso al frente. Justo en el estanque. Y uno pensaría que él caería directo al fondo. Pero en cuanto la punta de su pie derecho tocó la superficie del agua, esta solo causó ondas, mas no hundió su pie. El padre comenzó a apoyarse sobre la débil superficie del agua. Y poco a poco se colocó sobre ella y comenzó a avanzar unos cuantos centímetros. Y así como así, el padre estaba caminando sobre el agua. Lo que estábamos viendo no podía ser cierto. Un hombre que podía moverse libremente sobre la superficie del agua sin hundirse. No voy a mentir, comencé a aterrarme al verlo. Se notaba tranquilo al caminar sobre el estanque, dirigiéndose hacia nosotros. Comencé a sacar una de mis armas y empecé a disparar sin apuntar. No hacía falta que esquivara mis disparos. Nunca acerté. Mis balas caían directo al agua y se hundían. ¿Qué me estaba pasando? Mis nervios eran imposibles de controlar. Comencé a mirar cómo mi mano temblaba al tomar el revólver. Mi puntería era excelente antes. Y ahora no acierto ni un tiro. No puedo controlar mi mano. Esto es imposible. Comencé a apretar los dientes por el temor. Hasta que Red me gritó que me calmara. Eso llamó mi atención y me ayudó a disiparme. Red decía que todo era un simple truco. Actos de magia que había visto en Las Vegas. Solo trucos nada más. Son plataformas ya colocadas en el estanque, por esa razón el padre solo se mueve en una dirección, no hay más plataformas alrededor, solo un camino para espantar a los ingenuos, no lo olvides, solo son trucos. Que no te engañen. Ahora, concéntrate y dispárale. Yo iré por él. En algo, las palabras de Red funcionaban para que reaccionara. Comencé a apuntar mejor, aunque aún me temblaba la mano. Tuve que sostener con ambas manos el revólver para poder apuntar sin que la mano me continuara temblando. Red, mientras veía avanzar al padre, comenzó a mirar el agua, buscando una plataforma por la que él pudiera pasar. Entre un efecto de luz causado por el reflejo del sol en el agua, Red creyó que veía una plataforma cercana. Decía que ya había encontrado cómo desmentir su truco. Pero en cuanto la bota de Red estaba a punto de tocar el agua, de forma violenta algo salió del fondo del estanque. Unas fauces enormes deformadas que se abrían mostrando sus dientes afilados y enormes. Ese enorme hocico que se acercaba a Red de una manera muy veloz, para partirlo en dos. Así que en vez de disparar al padre, disparé a las fauces todas las balas que le quedaban a mi arma. Las fauces tuvieron que cambiar de dirección y chocar contra el piso, alejándose de Red. El agua dejó de cubrir a tal criatura y por fin pude ver. Eso era un hombre cocodrilo. Hace mucho tiempo que no los veía. Solo que el hombre cocodrilo que salió de este estanque era enorme. Del doble del tamaño de los que había visto antes. Me miraba con odio y comenzaba a gruñir. Logré ver cómo de su cabello goteaban el agua y la sangre mezcladas en su piel. El padre llamó mi atención hablando. Decía que el poder de Dios llegaba muy lejos. No era solo amor y esplendor, sino que la furia de Dios también podía ser descomunal. Dejé de mirar al padre por unos segundos. Y justo del otro lado del estanque, allí estaba él. Red, tratando de esquivar y alejar a los otros dos hombres cocodrilo que lo atacaban.
Golpeaba sus hocicos como si fuesen cualquier cosa, disparaba sin parar hacia sus cabezas pero estos ni se inmutaban. Hasta que ambos hombres cocodrilo abrieron sus bocas y comenzaron a hacer sonar su tonada. Una vibración fuerte con un sonido agudo. Y Red se quedaba quieto mirándolos mientras se acercaban poco a poco hacia él. Como si estuviera congelado. Lo habían hipnotizado. Así que grité. No. Red. Es su canto. Aléjate de su canto. Te confunde. No los escuches. Red sacó sus dos escopetas recortadas en un solo segundo, cada una en una mano. Apuntó directo al interior de sus bocas y disparó. Red decía. Traigo casco, idiotas. Los sonidos no me afectan. El disparo acercaría con ambas escopetas en el interior de sus hocicos. Les hizo explotar el cráneo descomunalmente. Red solo fingía estar hipnotizado para que los cocodrilos se acercaran. Y cuando estuvieran lo suficientemente cerca y mostrando su debilidad, entonces actuaría de imprevisto y los haría anicos. Tal y como lo había hecho. En un solo instante, dos hombres cocodrilo habían muerto por la potencia de los disparos de las escopetas. Sangre y sesos derramados en el piso. Y el padre ahora no podía concentrarse. Tenía que poner atención en los hombres cocodrilo y en Red, que ahora estaba libre. Además, que yo estaba fuera de su rango de alcance. Comencé a levantarme. Red y yo recargábamos las armas mientras mirábamos con odio al padre. Una gota de sudor pasaba por su frente mientras seguía intentando frenar a los otros dos hombres cocodrilo. Red comenzaba a aplaudir. Decía. Lindo truco, ahora. Es nuestro turno. Red comenzó a rodear al padre caminando cerca del estanque hasta llegar donde yo me encontraba. Los hombres cocodrilo detenidos comenzaban a mover sus colas, como si estuvieran a punto de quitarse del trance en que los colocó el padre. Y mi nombre se repetía una y otra vez. Sentía como si algo me ahorcara. Arrepiéntete de tus pecados, engendro. Decía el padre. Dime tu verdadero nombre, demonio. Y comencé a dejar de respirar. Como si estuviera atrapado en medio de un derrumbe. Algo apretaba mi cuerpo impidiéndome moverme. Tenía que soportar el dolor. Sentía como si cuchillos pasaran por mi piel. Red disparaba sus escopetas sin parar hacia el padre para que me dejara en paz. Pero sucedía lo mismo de siempre. ¿Cuánto me cuesta sobrevivir? No soy normal. Este dolor, tener que aguantarlo. Era como si el mismo infierno viviera en mí. Se notaba en el tono de angustia de Red. Que estaba completamente mortificado de verme así. Incluso creí que estaba llorando. Déjalo. Déjalo en paz. Maldita sea. Red maldecía al padre, pero este no hacía caso. El padre decía que era por mi bien. Que era la orden de Dios el verme así. Y Red comenzaba a traumatizarse. Creo que ni siquiera yo aguantaría el ver lo que me está pasando superficialmente. Así que Red se movió lejos del padre. Acercándose un poco a la multitud. Red dijo. Bien. Tu fe es fuerte, y tu Dios da su fuerza para que no sufras daño. Veamos si ese Dios también quiere proteger a tus súbditos. Red apuntó con ambas escopetas directo a la multitud y disparó. El rostro del padre se llenó de miedo y el crucifijo dejó de brillar. Y por fin pude respirar y tomar el control de mi cuerpo. Red lo había logrado. Me llené de odio por lo que me había hecho. Así que aproveché que el padre ya no se concentraba en mí, sino en donde provenían los disparos. Me dejé caer hacia atrás y con el impulso di una patada alta directo a la mandíbula del padre. Haciéndolo morderse. Sangre salía de su boca y el crucifijo cayó de su mano. Corrí para alejarme del padre y me dirigí hacia Red. Esperaba muy en el fondo que no haya matado a nadie. Había corrido con tal velocidad, que a los pocos segundos ya había llegado donde estaba Red. Y lo que vi fue una barbarie. Esto no podía ser posible. Personas desmembradas y hechas pedazos por la potencia de las escopetas recortadas. Incluso algunas personas que estaban cortadas por la mitad, aún se movían y gritaban de dolor por lo que tenían que sufrir. Red se había dejado llevar por la ira. Y comenzó a matar sin razón alguna.
Escuché como muchos niños comenzaban a gritar, sus lágrimas brotaban sin parar. Llantos que podían dejarte sordo. Corazón roto en él. Somos distintos pero al mismo tiempo somos tan iguales. Pude ver mi furia en él. Ya no me escuchaba. Maldita sea Red. Detente. Para allá. Te dije que solo podías matar a quien yo te dijera. Red ya. Hazme caso. Para esta masacre. La velocidad con la que Red disparaba y recargaba era inhumana. A los pocos segundos volví a tener balas en las 4 escopetas. Era como gritarle a una pared. El padre se quitaba la sangre de la boca y corrió por encima del agua acercándose a nosotros. Red. Para allá. Pero no me hacía caso. El sonido de los disparos eran muy fuertes. Incluso, me ensordecían a mí también. El padre al llegar junto a nosotros. Intento hacer lo mismo que con los hombres cocodrilo. Frenar por completo a Red. Al principio parecía funcionar. Red paraba de disparar y comenzaba a verse forzado, como si una fuerza invisible lo retuviera y le impidiera moverse. Pero Red era más fuerte que eso. Comenzó a forzar más su cuerpo. Y logró liberarse poco a poco. Se notaba en él. Como su cuerpo lograba liberarse del trance del padre. Y yo no sabía qué hacer. Si atacaba al padre, Red continuaría matando. Pero si no lo hacía, el padre lograría matar a Red. Me era difícil decidir. ¿Hasta qué? Pasó. Lo que el destino decidió que pasara. El brazo derecho de Red apuntó al frente. La escopeta cargada. Y su cañón, directo al rostro de una pequeña niña. De vestido blanco y cabello rubio. No tenía ni 6 años. Sus ojos verdes y bellos y en su rostro el miedo. No sabía qué sucedía, solo sabía que iba a morir. Y no pude soportarlo. No más. He matado a niños y bebés, no quiero ver uno más muerto. No. No lo soportaré. Así que salte sin pensar. Cargué a la niña en mis brazos y le grité por unos últimos intentos de razonar. Basta, Red. Esto no es correcto. Pero él no escuchó. Logré ver cómo poco a poco su dedo comenzaba a alar del gatillo. Así que no me quedé a ver cómo sucedía. Salté fuera de su rango de alcance. Y al último segundo. Red disparó. Algunas esquirlas se incrustaron en mi mochila y en una de las orejas de mi capucha, pero no entraron en mí, ni en la niña. Dejé de pensar en el disparo. Un simple hombre de edad madura nos hacía la vida imposible y sin usar nada más que su fe. Esto tenía que ser una broma. El padre comenzó a mirar lo que Red y yo habíamos causado. Pero aún así no nos insultó. No nos hizo ver nuestro error. Lo único que le importaba era alejarnos de su séquito. Con una voz calmada dijo: parece que esto se ha salido de las manos un poco. Y como nuestro asunto es personal, será mejor que llevemos esta riña a otra parte. El padre comenzó a correr alejándose de nosotros. Así que tuvimos que seguirlo. Mientras perseguíamos al padre, Red me pedía disculpas por el caos que había causado. Como si realmente sintiera haber matado a esas personas. Aunque al fin y al cabo, solo eran simples bajas. No tenían mucha importancia, pero Red se sentía como si hubiera matado a alguien importante para mí. Decía que no sabía qué era lo que le había pasado. Decía que por la impotencia que sentía al no poder ayudarme, perdió el control y de repente todo se volvió rojo. Le respondí que eso no importaba. Que no se preocupara más. No podemos llorar sobre la leche derramada. Entren mis queridos amigos. Continuemos con nuestra pequeña discusión. Solo respóndanme, ¿de dónde vienen ustedes? Red molesto contestaba que eso no le incumbía al padre. El padre no dijo nada. Continuó leyendo su libro en el idioma inentendible. Red gritaba que el padre vendría con nosotros, por las buenas o por las malas. Pero el padre no tomaba importancia de esas palabras, ni siquiera respondía, continuaba leyendo su libro. Y Red continuaba hablando. Tus trucos baratos no te salvarán ahora. No te ayudará nadie, ni siquiera tus trampas. Te llevaremos donde nos pidieron y eso es todo, no nos lo hagas más difícil.
Deja de fingir que crees en Dios, sabemos tu secreto, solo engañas a las personas por tu propio beneficio. Tu Dios está muerto. El padre molesto golpeó su escritorio mientras recitaba las palabras fuertemente. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El padre comenzó a hablar más calmadamente y con una sonrisa. No, mi Dios no está muerto, mi Dios jamás ha muerto. Y estos no son trucos baratos. Es la fe que está en mi ser. La fuerza que Dios me da para enfrentar a aquellos que quieran derrocarla. Que tu Dios haya muerto, no es razón para creer que el mío también lo ha hecho. Al fin y al cabo, Dios muere para aquellos que dejan de creer. Pero en mí eso no se aplica. Mi fe es inquebrantable. Indestructible, innegable y indescriptible. Al fin y al cabo. No tengo el por qué explicarlo. La conclusión es clara y contundente. Ustedes quieren llevarme vestido de cordura a mi condena directa hacia la muerte, por crímenes que no he cometido, por razones que no comprendo y sin solución alguna. Me quieren llevar a mi muerte directa. A base de mentiras. Y yo no puedo permitirlo. Al fin y al cabo. Los conozco a la perfección. Mucho más de lo que ustedes se conocen. Red y yo gritamos al unísono. Tú no nos conoces. El padre comenzó a reír entonces. Decía. Por supuesto que los conozco. Sé todo sobre ustedes, todo esto me lo ha dicho Dios. Al fin y al cabo, debemos conocer muy bien a nuestros enemigos. Y volvimos a gritarle, que no nos conocía. Entonces el padre hizo algo que me erizó la piel. Su voz cambió a una exactamente igual a la mía. Usaba mis palabras. Decía. Mientras yo esté con vida, nadie les hará daño. Usaba exactamente mi tono. Era como estar frente a mí. Y eso me aterraba, eso era imposible. Nadie puede imitar de esa manera la voz. Después de eso su voz cambió a la de Red. Diciendo. Te protegeré, no importa lo que pase. No vas a morir. Entonces el padre extendió sus brazos y en cada mano empuñaba un crucifijo plateado. Red y yo estábamos anonadados. Lo que eran simples trucos, se convertían en tormentos. El padre decía. Que esas frases tenían algo en común. Ambas fueron simples mentiras. Palabras al viento dichas por nosotros. Mentiras hechas para personas que amábamos. Entonces comenzó a sonreír. Era yo. Y junto a él una versión idéntica a Red, solo que el casco era dorado. Justo al frente nuestro. Ambos. Distintos pero iguales. Esa versión de mí, me miraba de una forma aterradora. Ese otro Jonathan no paraba de sonreír. Y el otro Red comenzaba a tronar los huesos de sus dedos y de su cuello. ¿Qué pasa? Preguntaba el otro Jonathan. ¿Tienes miedo? ¿Por qué? Después de todo solo soy yo, ¿no? Esa versión de mí comenzaba a reírse sin parar. No estoy loco. Solo estoy demente. Decía el Jonathan con ojos rojos. Sus palabras, más bien, mis palabras. Comenzaban a helarme la piel. Red le decía a ese Jonathan que se callara, se refería a él como un engendro. Pero el Red de casco dorado contestó. Los temores no existen, son nuestros fantasmas los que nos aterran, no nosotros. Al fin y al cabo somos solo imágenes. No temas, te protegeré con mi vida. No es así. Después de esas palabras el Red de casco dorado comenzó a reír. Ambos cuerpos atemorizantes comenzaban a reír de una forma aterradora. Sus carcajadas inundaban el lugar causando eco sin parar. Mis piernas comenzaban a temblar. Y sus risas no paraban, se volvían más y más fuertes. Esas risas no me dejaban escuchar mis pensamientos y esos ojos rojos que me miraban directamente. Me helaban el alma. Detrás de mí. Red dorado igual se abalanzaba sobre el Red original. Estábamos a pocos metros uno del otro, y ambas contrapartes en el aire. Así que le grité a Red. Soluciona mis problemas y yo solucionaré los tuyos. No hacían falta más palabras. Lo sabíamos a la perfección. Los psicópatas siempre piensan igual.
Así que giramos en dirección hacia nuestras espaldas. Apunté mi arma a la cabeza del Red dorado y Red con su escopeta apuntó a la cabeza de mi contraparte. Y cuando estábamos cada uno en la mira del arma de cada quien. Entonces, sin dudar, disparamos. Al sonar el disparo, y las balas atravesar los cráneos. Una explosión de sangre negra inundó la vista dejándonos ciegos en el instante del sonar. El humo saliente de los cañones y las gotas negras en el suelo. Vueltos a la realidad en el instante en el que nuestras contrapartes sufrieron el impacto de nuestras balas. Los cuerpos que antes eran nosotros. Volvieron a ser los cuerpos sin vida de los zombies que fueron antes. Cayeron al suelo derramando su cerebro putrefacto. Un olor nauseabundo y gajos de porquería. Solo eran eso. Cuerpos sin vida y nada más. Por fin habíamos salido de nuestra propia paradoja. La luz del vitral ya no apuntaba al suelo, se había movido en un solo instante apuntando a la pared. Red y yo estábamos exhaustos. Pero habíamos resuelto el acertijo que se nos encomendó. Ellos eran nuestros problemas. Y a veces, para resolver tus problemas, necesitas la ayuda de alguien más. Esa era la respuesta. O al menos, la que yo pude idear. Y un aplauso se oyó al fondo. Era el padre que estaba justo al frente del escritorio. Pero yo juraría haberlo visto huir por la puerta. ¿Acaso todo fue una ilusión? Red decía que eso no era más que un truco mental, algún hipnotismo, incluso pudo habernos drogado. Solo jugaba con nuestras mentes. Mentiras y nada más. Solo trucos baratos. Pero el padre argumentaba que no era así. Todo fue real, pero sin misterio alguno. La prueba perfecta que Dios nos hacía. No era nada más que fe. Dios nos ayudó a resolver nuestros errores, a aceptarlos, a no huir de nuestros fallos. Nos ayudó a espabilar. La prueba santa. Y si acaso yo dudaba que eso pudiera ser real. La prueba máxima estaba al lado mío. Justo en el suelo. Allí estaba. La daga que mi contraparte portaba en su mano. Era real. Estaba allí, en el suelo, junto al cadáver. Lo que vivimos fue real, mas el dolor no lo fue. Dios nos había obligado a ver nuestros errores y aceptarlos. Esto fue real, mas no fue real. Red me gritaba que no hiciera caso, que todo se podía explicar, seguro el padre había dejado esa daga allí durante el hipnotismo. Comencé a dudar más y más. ¿Acaso la fe del padre era real? ¿Acaso él no era malo? ¿De verdad, sus intenciones no eran esas? ¿Matarnos? ¿Acaso Dios existía? Jamás había visto algo así. No podía creerlo. Red, por la desesperación tomó su escopeta y comenzó a disparar contra el padre. Una y otra vez, y este por el temor de ser herido, salió por la puerta detrás de él. Mientras gritaba mi nombre. Me llamaba. Si quieres saber la verdad, sígueme. En cuanto estábamos a punto de seguir al padre. Por el portón de atrás, entró una criatura. Mucho peor que los hombres cocodrilos. Las puertas de madera se habían roto cuando esta criatura entró. Y un estruendo sonó. Algunos ladrillos se rompieron al entrar. Era un zombi. Una mujer. Vestida de novia. Pero no era algo normal. Estaba completamente obesa, morbida, hinchada. Su piel putrefacta, manchas amarillas en su vestido blanco. El velo que le cubría un poco el rostro. Su sonido parecido al de un cerdo o un toro. Sus brazos eran muñones y en ellos encajados unas formas extrañas, eran como espadas curvas doradas con un mango parecido a la estructura de un edificio. Parecían hechas de oro. La novia era enorme, de 3 metros, gorda, casi del forje de un auto. Enorme. El zombi más grande que jamás había visto. Nos rugía sin parar y sus ojos y boca tenían costuras que los estiraban, formando una sonrisa y ojos bien abiertos de forma grotesca. En su cuello un crucifijo de plata. Y a pesar de su tamaño y cuerpo deformado, esta criatura podía moverse sin problemas. Detrás de ella un hombre, muy delgado, camisa de botones amarilla con franjas verdes. Cabello corto, lentes enormes cuadrados y bigote ridículo, escuálido y débil. Pantalones grises y zapatos negros.
Llamaba a la criatura como su esposa, el amor de su vida, se refería a ella de forma cariñosa. Y ella lo obedecía. Como un zombi podía actuar así. Como si realmente lo amara. No intentaba comerlo o atacarlo, era como si lo entendiera por completo. Como si realmente fueran una pareja. El hombre escuálido decía. Allí están, amor. Los demonios. Debemos matarlos antes de que ataquen al padre. Hay que detenerlos antes de que nos dañen, vamos amor. Mátalos ya. Esa novia nos comenzaba a centrar y se acercaba chocando sus cuchillas doradas dejando caer chispas. Pero ya no teníamos tiempo. El padre huía. Y teníamos que atraparlo. El tiempo se nos agotaba. Red molesto gritó, que él se encargaría de la mujer. Que ya estaba harto y tenía que matar algo. Me decía que no me preocupara y que me encargara de atrapar al padre, ya. Me decía, que no tardara mucho, pues Red no creía ser capaz de enfrentar a esa cosa por mucho tiempo, así que me debía dar prisa. Yo acepté sin replicar. Tomé la daga que estaba en el suelo, pues la mía ya no servía para nada. Respiré profundamente. Corrí directo a la puerta por la que escapó el padre, y antes de salir por completo, le pedí a Red que no se atreviera a morir. Él me respondió que confiara en él. Que se encargaría de darle una paliza a esa cosa. Apresurado. Cerré la puerta y dejé a Red solo en ese cuarto. No mire atrás, aunque escuché varios gritos y el sonido de filos chocando, no hice caso y seguí corriendo por el pasillo. Tenía que atrapar al padre, no podíamos fallar. Veo el camino que va a la montaña. De noche se escucha el fuego y calor. El cielo se llena en ceniza y vapor. Vigila el camino y dales valor. Si nuestro final es el fuego, pues ardemos unidos. Se ven las llamas jugar donde no hay luz. Si la leyenda llega, con ella estaremos y veremos arder donde no hay final. Y si debemos morir esta noche, pues moriremos juntos. Mientras la música toca, bebe tu última copa. Si la leyenda llega, con ella estaremos y la montaña arderá hasta su final. La desolación la trae un animal.